pelea. Me matarán por ser quien soy, grito del pueblo y clase obrera, un enemigo del matón, del fascista y el ladrón. Aviva el seso, pana, aplícate, recuerda, al 15 de noviembre de 1922. Han pasado 100 años de esa matanza en Guayaquil. Parece que fue ayer, mi hermano, la historia vuelve y se vuelve a repetir. Me matarán en la pelea, me matarán por ser quien soy, grito del pueblo y clase obrera, un enemigo del matón, del fascista y del ladrón. Yo digo que no hay crimen más cruel y despiadado que aquel que se comete con bendición presidencial. Desde los Andes ecuatorianos, en las mágicas colinas aledañas al río Intac, provincia de Imbabura, nace un café, cultivado con amor por valientes mujeres a las que pertenece la marca Francesca. Cada grano se escoge con cuidado para que cada taza de café sea una experiencia única. Francesca te inspira. Francesca te apasiona. Francesca te enamora. En cada sorbo, descubre lo mejor de ti. Tenemos el gusto de contar esta noche con la presencia de Rafael Quintero. Vamos a conversar un poquito sobre la coyuntura política. Bienvenido, Rafael. Muchas gracias por aceptar la invitación. Con todo gusto. Adelante, yo estoy. Vamos a ayudarnos con el teléfono, que tienes problemas con el audio. Ahí sí me oyes. Bueno, empecemos. ¿Qué te parece si empezamos conversando con los compañeros de algunas categorías fundamentales para entender la coyuntura política? Háblanos un poco del concepto de hegemonía, por favor. Bueno, mira, para entender la coyuntura política, yo personalmente creo que en nuestro país debemos aterrizar analíticamente en los avances teóricos que hemos podido lograr, con referencia naturalmente a los aportes hechos por los clásicos. Mi enfoque ha sido siempre el de buscar entender nuestra propia realidad de acuerdo a una exigencia. Por ejemplo, si nosotros tomamos a un autor como Pulanzas, Pulanza piensa en la realidad política europea de estados capitalistas consolidados, de tal manera pues que nosotros ahí tendríamos una especie de molde forzado si entramos a constituir un esquema interpretativo ciñéndonos a las categorías de Pulanzas.
su concepción del bloque del poder, que se deriva de una concepción del bloque histórico gramsciano. A ver, empecemos aclarando ese punto. ¿Qué es el bloque histórico para Gramsci y qué es el bloque de poder para Pulantzas? Bueno, para Gramsci es una suerte de unidad entre la dominación económica y la dominación política, que precisamente aquí no se da en nuestra realidad. Nosotros hemos partido desde el análisis del Estado que hicimos hace algunos años con una nueva categoría que no existía en la ciencia política tradicional. Inventamos este concepto de Estado colonial. El Estado era esclavista, feudal, capitalista y socialista. A pesar de que indudablemente Marx tiene en su estudio, en su libro, muy grande, por cierto, una muy buena reflexión sobre la cuestión irlandesa, el coloniaje inglés sobre Irlanda. Esa es una ocupación, pero aquí tuvimos 2 siglos y medio de un coloniaje que modificó mucho la relación entre economía, una economía además muy diversa, con formas de producción que eran sui generis para nuestra realidad andina o mesoamericana, mexicana. Igualmente allá hacen reflexiones a partir de lo propio, de tal manera pues que la discusión de los europeos debemos tomarla con mucha cautela. Otra distancia que adoptamos es sobre el asunto de la conformación, que es en Ecuador un planteamiento dominante, lo es en la Flaxo, lo es en la Universidad Andina, de que existe una nación ecuatoriana. Los clásicos de la sociología ecuatoriana se basaban en que el Ecuador era una nación, de que con la revolución de la independencia, como se la denomina, se constituyó una comunidad nacional. Eso no tiene realmente asidero, ¿sí? En la realidad. No hay una identidad de la diversidad social dispersa que Ecuador existe. es una nación en ciernes, entonces, decías con Erika Bueno, Silva. con Erika Silva escribimos ese libro justamente para contradecir, pero los historiadores, no quiero ni mencionar a ninguno, un poco ingratos a la memoria por algunos acontecimientos últimos, pero hablan de que el Ecuador con la independencia se volvió una nación independiente que progresó en su republicanismo, etcétera, etcétera. Eso lo hemos cuestionado nosotros de manera muy directa, ¿sí? El Ecuador en el siglo XIX tampoco es un país capitalista que avanza hacia el capitalismo, continúa su proceso, largo proceso de periodo de transición, que viene justamente con la ruptura que significó indudablemente la conquista. La conquista significó una ruptura con lo preexistente y el inicio de un nuevo tipo de formación económico-social, pero ese es un proceso muy lento. La conquista, la colonia, el periodo que se denomina para nosotros el periodo de transición colonial fueron 2 siglos y medio. Que es bastante tiempo, pero eso continuó en todo el siglo XIX, en todo el siglo XIX. Pero ¿no crees tú Entonces, que con los ingresos petroleros y la modernización, ¿no crees tú que con la modernización que significaron los ingresos petroleros
las reformas del gobierno revolucionario nacionalista de Rodríguez Lara y luego con el paréntesis que tuvimos del neoliberalismo del gobierno de Rafael Correa, se establecieron las condiciones para un desarrollo capitalista Bueno, no, del conjunto de la nación. indudablemente. Bueno, el desarrollo del capitalismo se inicia con la Revolución Liberal, 1895. Ese es el momento de una primera ruptura, ¿sí? De una primera ruptura y el inicio de lo que a nivel estatal se podría denominar un Estado burgués terrateniente. Ahí hay una coalición entre las diversas clases terratenientes regionales, porque la regionalización es muy fuerte en la formación económico-social de nuestro país. ¿Y tú crees que todavía continúa siendo después de los procesos de modernización de los años 70 y de los años 2010 en adelante? Bueno, el capitalismo como régimen económico se consolida, pero se consolida como un régimen absolutamente dependiente y seguimos siendo un régimen Bueno, pero ese es el capitalista. caso de 150, 170 países más en la Tierra, ¿no? Bueno, pero con peculiaridades propias, porque tú tienes países que habiendo tenido un vínculo de dependencia, eh, han logrado afirmar políticas nacionales e internacionales propias, como México, que estuvo siempre luchando por la independencia de sus políticas económicas. En el caso del Ecuador es un caso bastante frustrado de esos, de todos los esfuerzos reformistas, reformadores, que se los hizo con Alfaro, luego con eh, el coronel de la, bueno, Primero tuviste la Revolución Juliana, ¿no? sí, las Julianas, pero Enríquez Gallo en el 38, que postuló cuestiones importantes en aras a la independencia mayor de la economía ecuatoriana. Y, inclusive con lo que sucedió en los años 70, el ingreso del Ecuador a la OPEP, algunos ingredientes que se le añadieron a los esfuerzos de mayor independencia de nuestra economía. Pero mira lo que sucedió durante todo este periodo último, ¿no? Teniendo la posibilidad de continuar un proceso que ya había durado una década, eh, nosotros no pudimos hacer algo que sigue como una tarea pendiente. Es lo que en el programa de la Revolución Ciudadana se llamó la Revolución Agraria. Eso no se hizo, ¿sí? Y eso es fundamental porque en México lo hicieron, en Y Cuba. ahora uno de los puntos que quiere priorizar Petro justamente es el tema de la reforma agraria, aunque se supondría, de acuerdo a las modas académicas, que ese ya es una consigna pasada de moda. ¿Cómo va a ser pasada de moda? Pues si la reforma agraria significa promover la diferenciación social del campesinado y es una reforma tal como fue concebida por Zapata en México, donde sí se hizo, significa ampliar las bases del desarrollo del capitalismo en el campo, nada más. Pero aquí no, porque la clase terrateniente es de origen, sigue siendo de origen colonial. Los descendientes de los terratenientes en nuestro país siguen pensando de modo colonial y miran a su país de modo colonial. Sin embargo, lo proclaman como que si fuera un país libre, independiente en el concierto internacional, pero tienen una mentalidad colonizada. Entonces, a eso me refiero con la Ahora, esa necesidad. caracterización del gamonalismo dependiente que hacían Erika y tú, tiene profundas implicaciones no solamente para el tema el lastre que significa de políticas para el desarrollo,
justamente por la falta de un mercado interno, por la falta de una provisión interna que garantice la soberanía alimentaria y por una cantidad de relaciones proveedor-cliente en una serie de insumos agrícolas. Pero adicionalmente tiene un peso importante sobre el desenvolvimiento político del país. ¿Cuáles serían las principales consecuencias, digamos, efectivas de esa caracterización sobre la situación política que estamos viviendo? La primera, el abandono del bolivarianismo, es decir, haber abandonado. El Ecuador nunca fue un firme seguidor de lo que se propuso en el momento de la independencia, la unificación de nuestros países. Ha sido siempre muy esquivo. Y si no tenemos, sobre todo porque somos un país con limitaciones comparados con nuestros vecinos, un país en segundo lugar empequeñecido por los avances territoriales de Brasil sobre nuestra Amazonía, empequeñecido por Colombia. No se olvide que el Ecuador, lo que era el anticipo del Ecuador, la Real Audiencia de Quito, llegaba hasta Popayán, hasta el puerto de Buenaventura en Colombia, en el Pacífico. Entonces Colombia también tuvo, no como actor, pero en las circunstancias que se dieron, todos los acuerdos hechos por los gobiernos oligárquicos del Ecuador redujeron el tamaño por el norte, por el oriente, por el sur con Perú, el caso más patético, de tal manera pues que y el tamaño del Ecuador iba a ser menor. Hay mapas que se publicaban en 1939 en el Perú, donde se reducía el Ecuador a la provincia del Guayas, hasta Esmeraldas. En ningún sector de la Amazonía, del llamado Oriente, nos pertenecería, y tampoco Loja, y era desde la Suay para arriba. O sea, un empequeñecimiento absurdo, total y absoluto. Ese fue la consigna que se manejó. La pregunta un poco, yo sé que es un absurdo contrafactual, un absurdo metodológico, pero la pregunta sería más bien al revés, con una clase dominante tan fragmentada, con unas élites tan desnacionalizadas, ¿cómo es que logró sobrevivir el Ecuador? Bueno, el Ecuador fue el resultado de un compromiso originalmente impuesto por Bolívar a San Martín como parte de la Gran Colombia que lo protegió, el Departamento del Sur o Ecuador. El nombre mismo del Ecuador se deriva de una debilidad de su propia concepción histórica. ¿Sí? Unos dicen que debimos llamarnos Quito, ¿sí? Pero obviamente la regionalidad habida en las planicies del Guayas objetaron ese nombre. Y un nombre de compromiso fue esa línea imaginaria, Ecuador. Y en fin, pero fue Bolívar con San Martín que hicieron el compromiso de dejar este departamento del sur con la Gran Colombia. ¿Sí? Ese es un hecho muy importante en la sobrevivencia del Ecuador como país, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta primigenia, las categorías de bloque histórico, de bloque en el poder, de pulanzas, que fueron discutidas en el contexto europeo, por ejemplo, toda la discusión habida entre Ralph Miliband y Pulanza en los años 60, 70 del siglo pasado, indudablemente pueden ser considerados referentes, pero yo te digo, hay que crear una propia concepción teórica, sí, para el análisis de una realidad que es muchísimo más compleja
y sobre todo que es original, propia, sui generis, en el caso de los Andes. Y por eso es que nosotros hemos venido contraponiendo tesis como las que se plantean en Ecuador, una nación en ciernes, tesis como las que justamente estamos tratando también en un libro que está por salir, que se llama el terror corporativo. Sí, el terror corporativo, que es un, es un régimen que existe en nuestro país a nivel local, a nivel regional y en muchos países de América Latina, y que parecería que pasa desapercibido porque se considera desde la percepción y la concepción europea que más vale, hay que denominar grupos fascistas o partidos fascistas a estos fenómenos, tomando lo que en definitiva fue una categoría inventada por Benito Mussolini y por Gentile, ¿sí? Entonces, estamos nadando contracorriente en la creación teórica también, mi estimado Pedro. Bueno, ¿cómo entenderías tú entonces la constitución de las élites? ¿Cómo se configuran las élites en su proceso de dominación, para utilizar el título de Agustín Cueva, en el proceso de dominación política? ¿Cómo se organizan los de arriba para tenernos sometidos a los de abajo? Bueno, ellos tienen el dominio económico, en eso no hay ninguna diferencia. El bloque en el poder es justamente la unidad de ese poder económico con el poder político. Para Miliband, ahí habría una correspondencia mucho más libre, porque se dejaría a que entren en juego los partidos políticos diversos, y ese libre juego de los partidos políticos haría cambiar y matizar la intensidad de la dominación del Estado sobre los sectores subalternos en la sociedad, mientras que Pulanza considera que esa es una equivocación. Sí. Nosotros estaríamos, personalmente digo, estaríamos pensando que en la dominación que se ejerce sobre los sectores populares de nuestro país hay elementos ideológicos de origen colonial muy fuertes, de origen cultural muy fuertes. Por ejemplo, el racismo. El racismo ¿Y es por una qué, y por ideología. qué la presencia de la dependencia, del racismo, de la fragmentación regional, estarían invalidando el concepto de bloque de poder como una herramienta de entendimiento de esta unidad, de lo que en los términos marxistas clásicos se llamaría base y superestructura en los procesos de dominación? No, yo no la invalido. Lo que planteo es que no se puede considerarla como eh, aplicable en su totalidad, ¿sí? Habrá momentos en que se establece esa unidad entre economía y política, pero en el caso de nuestro país y en el caso de otros países de América Latina como Bolivia, Perú, eh, esa unidad tiene que verse matizada por las influencias de variables culturales en el proceso de dominación. Como en cualquier otra formación económico-social, ¿no? Sí, lo que pasa es indudablemente que en el nuestro, los que son portadores de esas ideologías no son necesariamente las clases dominantes, sino las clases auxiliares, las clases medias, las clases populares, las que son las difusoras de activas de esas ideologías. Es decir, el fenómeno del racismo es un fenómeno que pesa mucho en su difusión, en su reproducción ideológica, en novelas y textos, periódicos, medios de comunicación, que no son necesariamente solicitados por las clases dominantes.
es una cultura de la dominación que se reproduce de manera vibrante en las clases inferiores. Y ese es el desafío que tendría la intelectualidad ecuatoriana, pero a partir de la consideración de que el Ecuador no es una comunidad nacional, porque si se considera que ya somos una nación, entonces no hay nada más que hacer que esperar que justamente esa nación se imponga al resto de sectores desviados de esa concepción predominante. Y eso no se da. Ese es el problema fundamental que hay que resolver, Pedro. Bueno, pero en el plano específico de la autonomía relativa del Estado y del espacio específico de la política, yo creo que hay elementos muy importantes para discutir, que ubiquen, por ejemplo, cuáles fueron los elementos en el proceso interno, con todas las especificidades de la realidad ecuatoriana, que permitieron, por ejemplo, que exista un gobierno como el de Correa, con todas las limitaciones que tú has mencionado, pero con un proceso muy importante de proyecto nacional, de redistribución del ingreso, de construcción de infraestructura, de construcción de capacidades productivas locales, de transformación de la lógica productiva y consumtiva, más allá de lo que planteaba el neoliberalismo. Y al mismo tiempo, ¿cómo entenderíamos la fragilidad de ese proceso y el hecho de que tan pronto hayamos pasado a uno de los experimentos más extremistas de neoliberalismo, tanto con Moreno como con Lazo? Bueno, el fenómeno del reformismo, las propuestas de cambios obedecen a una heterogénea estructura social. El proyecto de Revolución Ciudadana o de la Gran Alianza País en el 2006 se da con un fuerte contenido de clase media, ¿sí? De pequeños y medianos productores, de tal manera pues que en la estructura social ecuatoriana la clase media ha estado siempre pugnando por reforma del sistema capitalista para convertirlo en un sistema que asegure la sobrevivencia, el fortalecimiento de sus posiciones como copropietarios de los medios de producción, aunque como un sector de una pequeña y mediana propiedad. Pero ya vemos lo que pasó, ya vimos lo que pasó. Es decir, eh, habiendo podido continuar con ese experimento reformista, dentro del propio movimiento de la Revolución Ciudadana se dio paso a una sucesión desmerecida con el conocimiento de lo que era el sujeto Moreno, Lenín Moreno. Entonces, también hay aquí un problema cultural, ideológico, ¿sí? Que no se tomó en cuenta. Es decir, la necesidad de una organización política que discuta, que resuelva, que consulte a las bases para la toma de decisiones fundamentales. Es decir, argumentas... Los chinos tienen una concepción sobre los logros de un gobierno. Ellos dicen que el mayor logro de un gobierno es el conseguir que su sucesor continúe el programa de quien ha acabado su periodo. Y precisamente Moreno vino a terminar con todo o casi todo y dar paso a una alianza con Lazo. De tal manera pues que aquí no hay una continuidad y ese problema de la no continuidad se debe en gran medida a esa debilidad existente en las concepciones culturales, ideológicas y organizativas, políticas del cambio que hay que impulsar.
Yo creo que ese es un fenómeno que persiste Es decir, todavía. ¿es un problema en el mundo de las ideas? ¿No es un problema en términos de las fuerzas objetivas de la sociedad ecuatoriana? Es ambos, lo uno con lo otro, sin duda. Pero es muy fuerte en el mundo de las ideas. Hay como una sacralización. La gente reza y cree que justamente porque cree que puede existir, hay un predominio de esa política reformista simplemente porque tuvo éxito, como que si tuviera una inercia propia en el mundo de los hechos políticos. Es decir, nos falta lo que Gramsci llamaba el nuevo príncipe. En su obra, Gramsci plantea y advierte sobre la necesidad, ¿sí? Releyendo a Maquiavelo, a las obras de Maquiavelo, y lo toma de uno de sus libros, El Príncipe de Maquiavelo, concibe que justamente el nuevo príncipe que necesita el reformismo, la revolución, es justamente una organización política democráticamente constituida y actuando. Es decir, el tema de la hegemonía, que es tan central en la obra de Gramsci. Y ante la ausencia de un partido, ¿qué te plantearías entonces como alternativas para el país? ¿Cómo hacemos para retomar la dirección moral de la sociedad? ¿Cómo hacemos para ir articulando a otras fuerzas aliadas en un proyecto de cambio, en un proyecto de construcción nacional y popular? Pero yo no te puedo decir cómo hacerlo. Lo que sí te puedo decir es que ese es un fenómeno, ese es un problema fundamental para lograr seguir avanzando. Cada uno podrá aportar desde su ámbito hacia la consecución de esa meta, pero mientras no nos planteemos esa meta, mientras no seamos unitarios, ¿sí? Y estemos pensando solo en la parcela, indudablemente volveremos a repetir los errores que se cometieron. Y eso Ahora, es grave. tú argumentas que específicamente la dirección de la Revolución Ciudadana sabía perfectamente lo que iba a pasar con Lenín Moreno el momento que lo escogió como candidato para la sucesión. No. Lo que sospecho es una inmensa ingenuidad. Hay una ingenuidad en la política ecuatoriana, de buena fe, de buena fe. Mira, en el 2006 se nos consultó como partido político sobre 4 candidaturas a la vicepresidencia. Se nos mandó un listado de Alberto Acosta, Manuela Gallegos, Fander Falconi y Lenín Moreno. Nosotros contestamos a quien nos hizo la consulta negativamente sobre quién era Lenín Moreno. Sí lo conocíamos a su pasado y dijimos que no. Y propusimos que sea justamente un economista como Alberto Acosta el que sea escogido para... Y por una votación de 9 sobre 15 votantes en el comité ejecutivo del entonces Partido Socialista Frente Amplio Ecuatoriano. No se hizo caso. Se escogió a la peor opción, a un tipo que el día siguiente de haber sido posesionado como vicepresidente, fue visitado por la embajadora de los Estados Unidos en su oficina. Sobre esto hay un artículo en Le Monde Diplomatique francés, donde se recuenta lo que los Wikileaks de Julian Assange hicieron saber sobre esa conversación. Así no conozco, cuéntanos. De la embajadora gringa con Lenín Moreno. Y la qué embajadora decía? gringa esa noche le comunica al Departamento de Estado y dice textualmente a este señor, Lenín Moreno, hay que abordarlo. Eso estuvo publicado ya en el 2013. No hubo asesores de aquellos que tomaban las grandes decisiones de que era necesario advertir quién es Lenín Moreno. Entonces, como te digo, obviamente hubo ingenuidad y la ingenuidad política es contraria a la hegemonía.
Ahora, mira, en estas condiciones la hegemonía la tiene no solamente la burguesía en su conjunto, sino una fracción específica que es la banca, ¿no? Y es una banca desnacionalizada, una banca monopólica, con un orden del picoteo en el bloque de poder en el que la burguesía productiva como tal está en un lugar muy, pero muy venido a menos. Aquí son más bien sectores rentistas de la esfera de la circulación, la banca, el comercio de importación sobre todo, los que dominan. Y como tú mencionas, con una presencia, con un lastre muy importante que atraviesa todas las fracciones de una matriz precapitalista terrateniente, ¿no? En esas condiciones, ¿cómo crees tú que se están dando las contradicciones internas? Porque, por ejemplo, quedan muy mal parados sectores como los de la agroexportación, que ahorita están sufriendo un tipo de cambio sobrevalorado. El dólar está muy fuerte, lo cual está afectando las condiciones de las exportaciones, pero favorece a las importaciones, lo cual vuelve insostenible la situación de balanza de pagos. Y la banca está en un plano de regresar al marco de desregulación que provocó la crisis bancaria de los años 90. Y allí también chuparon sectores del capital productivo, ¿no? Tanto grande como mediano y sobre todo mediano y pequeño. ¿Cómo crees tú que está, digamos, aflorando esas contradicciones? ¿Cómo se están procesando esas contradicciones, tanto en el plano de la sociedad civil como en el plano de la sociedad política? En las clases dominantes, quiero decir, al interior del bloque de poder. Bueno, yo creo que eh, Lazo tiene en los sectores económicamente dominantes eh, un apoyo que se subestima, porque inclusive hay que recordar que Jaco Pérez pudo haber incluso cedido su segundo lugar a cambio de qué. No puedo yo mencionar a cambio de qué cantidad se utilizó para que ceda, pero eh, yo estoy convencido de que en la segunda vuelta electoral hubo manejos políticos para asegurar entre comillas, triunfo de Lazo. Y para que eso haya sucedido, se necesitaba un consenso de los sectores dominantes del país. Y entre los sectores dominantes no hay que olvidar que el movimiento dirigido por Leonidas Issa en ese momento se pronunció a favor de que el indigenado votase indirectamente por Lazo. Es decir, que se sustrajera y que rompiera la alianza del progresismo a la cual se entendería que el movimiento indígena podría haber plegado bajo la tesis del voto nulo ideológico. Esa responsabilidad es histórica en el triunfo y que explica en gran medida, yo pienso, el triunfo de Lazo. De tal manera, pues que yo no veo debilidad en el gobierno de Lazo, eh, de su permanencia. Los sectores dominantes lo que piden es, como siempre, el reparto de ciertas ventajas para su quehacer económico inmediato. Pero ellos no tienen ningún proyecto de largo alcance, ¿sí? Entonces no les importa sino ir resolviendo problemas muy puntuales en sus negocios, ¿sí? De tal manera que estamos viviendo una situación que requiere de una gran unidad, y esa gran unidad requiere de una apertura de mentes del progresismo. Y yo no veo esa apertura de mentes del progresismo. Hemos pasado en las últimas semanas observando las alianzas que se dan y no hay una maduración, una
un reexamen de lo ocurrido en el pasado inmediato para ver cómo remediar, y se siguen cometiendo los errores de sectarismo, de separatismo, de marginación que se dieron en el pasado, de tal manera que es lamentable lo que está por suceder. Vamos a un proceso electoral, felizmente no son elecciones nacionales, por lo tanto tenemos todavía 2 años y medio para ver si se reorganiza un verdadero bloque aliancista muy amplio. Pero si cuando hablas de alianzas, tú no puedes plantear que las alianzas no signifiquen compartir la toma de decisiones sobre programa. Por ejemplo, hay que modificar el programa para que sea atractivo para los sectores que fueron antes marginados. Y eso todavía no se plantea. Nadie está planteando cuál es el programa con el cual se puede gobernar desde el progresismo. ¿Se va a gobernar con la izquierda o se la marginará nuevamente a la izquierda? ¿Quiénes fueron los ministros de Agricultura en 10 años del gobierno de Rafael Correa? Todos eran provenientes de las clases terratenientes o de la burguesía agraria. ¿Ellos estaban dispuestos a hacer reforma agraria? No, ellos eran contrarios militantemente a la tesis de la reforma agraria. Sin embargo, en el programa había la revolución agraria. Entonces, son las cuestiones que, si se vuelven a cometer, el Ecuador está destinado a reproducir 10 años más del dominio oligárquico que comenzó con Moreno. Bueno, y no es solamente lo que hacen los de arriba, ¿qué es lo que pasa con los de abajo? A nivel de las clases subalternas, no está generándose un nivel de desesperación tan grave que se empiezan a romper los mecanismos de sentido común, y el buen sentido más bien lleva a la gente a una situación de rechazo, de falta de confianza, de falta de credibilidad en quienes tienen ahorita la dirección moral del país. Sí, tienes razón. Y eso, lo grave sería que se dispare aún más y se convierta en un factor que sea un referente para no avanzar, porque esos sectores se pueden cansar y derechizar, se pueden derechizar y convertirse en elementos activos en contra del cambio posible, porque como son sectores que también están departamentalizados en sus intereses, sobre todo los que tienen acceso a pequeñas propiedades, indudablemente pueden comenzar, me refiero a transportistas, pequeños propietarios, comerciantes, etcétera, pueden comenzar a sumarse a los poderosos de siempre. Entonces, si no sale un programa real, ¿sí?, de cambio, con propuestas que surjan de una alianza que sea respetada, no una alianza que se proclame y luego no se la respete. Indudablemente eso puede ocurrir. Ahora, en los hechos más bien la trayectoria, porque no es solamente una situación estática o cortada en el tiempo, sino que es la experiencia también, es la historia de las distintas fracciones de clase, las que en su contraposición, en su disputa con otras, tanto agónica como antagónica, la que va formando esas fracciones de clase, la conciencia y la capacidad de actuación de esas clases. Entonces, yo tendría entendido que estos sectores de las clases populares que tienen algo, que no se están, digamos, no están en una situación de total proletarización, más bien se fueron despegando históricamente de décadas de haber estado como vagón de cola de las posiciones oligárquicas. Sería ese tipo de transformación ideológica la que creó la condición de que gane un Rafael Correa que no tenía ninguna estructura orgánica que lo respalde, ¿no? ¿Qué es lo que estaría pasando ahorita? ¿Qué habrá pasado? ¿Cuáles son tus hipótesis de lo que pasaron durante los 10 años de la Revolución Ciudadana y lo que está pasando ahorita con esos sectores de lo que tú tienes temor de que se derechicen?
Mira, los 10 años de Revolución Ciudadana fueron un gran avance para la discusión de un nuevo programa, la realización de un proyecto de un Estado potencialmente nacional que abordara reforma agraria, nacionalización de la economía, eliminación de esas taras como el racismo y además de la creación de una infraestructura y por último de la integración de los países bolivarianos. ¿Sí? En todas esas direcciones hubo avances desiguales, como ya hemos explicado y hemos tratado en esta conversación. El problema es que las condiciones para reconstituir esa alianza no las veo en el presente. ¿Sí? Estamos hoy, en estos días, en estas semanas, hemos tejido en el país, las organizaciones políticas han tejido un panorama de alianzas a nivel nacional para las elecciones regionales, que no son poco importantes, ¿sí? Son de prefecturas, de alcaldías, de concejales. Ese marco de electos va a pesar en lo que va a venir en el 2025. Y entonces, si hoy día desperdiciamos esta instancia de potenciales alianzas políticas y lo que miramos es una enorme dispersión, mayor dispersión, creo que hay 274 movimientos y partidos políticos. Esa es una característica que se puede comprobar en el Consejo Nacional Electoral. La izquierda ecuatoriana, la formalmente inscrita en el Consejo Nacional Electoral, prácticamente desapareció. El Partido Socialista tiene, la lista 17 tiene candidatos de derecha en muchas partes del país y ha hecho alianzas con la derecha, prácticamente desapareciendo a ese partido. Yo me desafilié del Partido Socialista por esa razón. ¿Es el MPD un partido de izquierda en la arena política ecuatoriana? Naturalmente que hay diferencias entre la organización nacional de los partidos y la organización provincial y cantonal de la misma estructura partidista. Tú puedes encontrar a nivel de cantón que existan todavía rezagos de izquierdismo en esos partidos, pero yo diría que no se puede hablar en el Ecuador de que hay un partido con una dirección hegemónica que convoque a la totalidad de la izquierda a hacer una alianza con el progresismo. Eso no existe y esa es una enorme debilidad. Pero tampoco existe un discurso del progresismo convocando a la izquierda. No, hay un divorcio, por lo tanto, de la única alianza posible para continuar con el cambio, que es la unificación del reformismo progresista con la izquierda revolucionaria del Ecuador. Y por lo tanto, esa izquierda revolucionaria inexistente por todo lo que hemos conversado, habría que replantearse con un resurgimiento, resurgimiento programático, organizativo y sobre todo con una práctica democrática real. ¿Y cómo Entonces, caracterizarías tú al movimiento indígena en su conjunto, más allá de su expresión como Pachacuti y las diferentes fracciones? ¿Cómo entenderías tú una situación que va más allá de los dirigentes, más allá de las ONGs y el financiamiento, la economía política del financiamiento que tienen algunas expresiones políticas que están por allí, pero más bien en términos de su relación con las bases, con los sectores campesinos, indígenas, los sectores montubios, que están siendo golpeados muy duramente por la crisis, inclusive los datos sociales cocinados por el gobierno desde la época de Moreno para favorecer sus narrativas, no pueden sino mostrar el deterioro de las condiciones de vida, el drástico deterioro de las condiciones de vida del sector rural ecuatoriano. Claro, bueno, el movimiento indígena es un movimiento que está más fraccionado hoy que antes.
Es un movimiento que tiene una experiencia electoral de una derrota consentida y negociada con Lasso, que se derivó en el apoyo de Jaco Pérez a Lasso. Eso es evidente, sí, eso es evidente, lo cual es una traición de ese dirigente político, supuestamente del indigenado ecuatoriano, sí. Él no es indígena, él es un mestizo. El nombre que adoptó de Yaku es un nombre adoptado para las conveniencias de aparecer como indígena. Entonces hay hasta esos problemas de imagen que son conversados por los propios indígenas. De tal manera pues que ese movimiento está debilitado y hay que ayudarlo a fortalecer. Hay que apoyarlo desde el progresismo para también disolver esa mala imagen que se tiene del progresismo en algunos sectores del movimiento indígena que han sido precisamente envenenados por sus ideólogos locales y por sus dirigentes desde la Asamblea Constituyente del 2008, donde se cometieron errores como el no reconocimiento de las lenguas indígenas en el Ecuador como lenguas nacionales, que fue terrible. Fue terrible porque hubo un comunicado, sí, donde se describía los nombres de 15 diputados constituyentes a los que se los llamó traidores porque habían votado para que todas las 14 lenguas indígenas sean consideradas nacionales y no solamente el quichua y el shuar. Entonces, esos son los errores que se cometieron y se siguen cometiendo frente al movimiento indígena. Entonces, ¿que hay solución? Claro que hay solución y hay que trabajar en ese sentido, pero también hay que dar muestras de una voluntad política distinta. Ahora, retornando al bloque de poder o lo que fungiría aquí como bloque de poder, durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, más que se duplicó el Producto Interno Bruto per cápita, más que se duplicó el mercado privado, más allá del papel del Estado, el mercado privado, quitando la inflación, creció en el 120%. Y eso auspicia el florecimiento de una burguesía orientada hacia el mercado interno, que de inmediato, con los gobiernos de Moreno y el gobierno de Lasso, ¿no es cierto?, entra en un proceso en el que ve achicarse su reproducción. En lugar de reproducción ampliada, lo que tenemos con la burguesía orientada hacia el mercado interno, la burguesía que produce localmente, orientada hacia el mercado interno, es que se le achica el mercado, es que se aumentan sus costos y se reduce sus capacidades de expansión. ¿Cuál crees tú que es la expresión política de esos sectores? Bueno, esos sectores carecen de una representación política, pero al buscarla pueden irse a la extrema derecha. Es decir, pueden recurrir a métodos represivos. Si en esos métodos encuentran respaldos en las estructuras de poder existentes en el gobierno, en los gobiernos locales, lo van a hacer. No hay que olvidarse que los gobiernos locales en el Ecuador tienen estructuras represivas. Hay muchos gobiernos locales que tienen aparatos represivos, policías municipales. Las prefecturas no, pero los municipios tienen policías municipales. Y eso yo pienso que es un asunto extremadamente delicado que no es tratado ni por el progresismo en los términos que tú lo planteas, ni tampoco por la izquierda. Es decir, ambos sectores no tienen comunicación. Tenemos una situación de no comunicación para la forja de un nuevo programa que ya se debería estar
tratando como temas como que acabas de plantear. Ese sector de propietarios que ve reducido su posibilidad de seguir manteniendo un apoyo estatal a sus políticas económicas, de producir para el mercado andino, de producir para el mercado interno y de producir justamente una mayor diversidad de mercancías en el Ecuador. Eso no existe, no existe. Ahora, al mismo tiempo, lo que se había constituido un elemento de consenso estratégico, digamos, en torno a la dolarización, se está resquebrajando de manera muy seria por la situación de los mercados internacionales, por el hecho de que los sectores agroexportadores podrían ganar mucho más, y peligrosamente se retorna a la estructura de incentivos que tuvieron los bancos para la crisis bancaria de 1998, incluyendo el tema de los créditos vinculados, ¿no? Ahora, solamente los que tienen más de 25% de propiedad de un banco, que nadie aparece a través de testaferros y de otros mecanismos, nadie aparece como dueño del más del 25% del banco, solo los que tienen más del 25% del banco no pueden recibir créditos de los depósitos de los ahorristas, imagínate. Entonces, son los dueños de los bancos están nuevamente canalizando de manera masiva los recursos de los depositantes hacia sus propios bolsillos, igual a lo que pasó en los años 90. Y hay voceros de la oligarquía muy conspicuos, como César Ron, por ejemplo, que han dicho abiertamente que el país ya no aguanta más y que hay que pensar en la desdolarización. Y se empiezan a ver fisuras que antes estaba solamente dado en el marco de un proceso de desestabilización bancaria que no trascendía la población, en el que los dueños de los grandes bancos libraban una batalla campal a través de insultos públicos. Y nuevamente tenemos ahora, ¿no es cierto?, al presidente de la República por el Banco de Guayaquil, al señor Fidelegas por el Banco del Pichincha, que se están cruzando, se están guiñando los ojitos, ¿no? Entonces, ¿qué señales crees tú que está planteando? O la bronca que se da abierta entre Lazo y Nebot. ¿Qué señales crees síntoma de qué crees que estas señales están significando? Es muy difícil la pregunta porque requeriría un conocimiento de las disputas que ellos sí tratan entre ellos. Yo no creo que no haya diálogo entre todos esos sectores. Sí. Lo que creo es que hay un gabinete en las sombras de estas oligarquías regionales que aparecen como en disputas, pero ellos posiblemente, porque esto siempre ocurrió en el pasado, ocurrió con Ponce Enríquez, con Febres Cordero, siempre ocurría el gabinete en las sombras donde a través de las cámaras de la producción, a través de cónclaves o reuniones privadas de estas clases gobernantes en activo, no las formales, sino aquellas que son consultadas para la toma de decisiones, conjugan una nueva política. De tal manera, pues, que ellos van a resolver esos problemas a su favor. ¿Sí? Lo malo es que no exista del lado del progresismo una propuesta de unificación de fuerzas. Eso no existe. Y eso es gravísimo. Eso es gravísimo porque si no, esto va a significar tener 15 años más de gobiernos oligárquicos, neoliberales, y todos ellos van a ir acentuando cada vez más la represión de los sectores populares y el empobrecimiento de las clases medias. Entonces, el panorama no es bueno para el Ecuador. Es muy Y no grave. es ni... Ahora, mira, el hecho de que tanto en México como en Colombia hayan accedido al gobierno fuerzas progresistas, marcan una situación en la que las mafias narcotraficantes no van a poder hacer lo que les daba la gana. Y parece ser que están buscando plazas frescas.
La escalada de la violencia, las crisis carcelarias, el despliegue de sadismo y de crueldad, que repite además recetas, no son nada originales, repite lo que ya han hecho justo en esos países hermanos, para amedrentar a la población, marcan una nueva etapa que el país, del cual el país no tiene antecedentes, ¿no? Una disputa territorial de las bandas que definen una nueva situación. Inclusive alguien hablaba de un narcoestado. ¿Cómo crees tú que el bloque de poder, digamos, nativo, las viejas y rancias familias que han estado en el poder desde hace más de 200 años, van a reaccionar frente a este nuevo invitado? Bueno, en el Ecuador ya se está dando que ese triángulo existente en el norte del país, había un triángulo creado hace varios años, territorialmente hablando. Ahora estoy en una conferencia, yo te llamo luego. Perdona, ¿no? Ese triángulo territorial que va de Tumaco, Colombia, a San Lorenzo y hacia la Amazonía, ¿sí? Como un triángulo territorial bifronterizo, se vaya desplazando hacia el sur del Ecuador. Es decir, se vaya empujando con Petro, que quiere atacar al narcotráfico, a los sembríos de coca en Colombia, y que se desplace hacia la provincia de Esmeraldas, más bajo de lo que ya tenía, hacia el Carchi e Imbabura. Es decir, es sumamente peligrosa la perspectiva que tenemos, muy peligrosa. Y no hay anticuerpos en la sociedad ecuatoriana, no hay respuesta de las propias élites, no hay respuesta institucional. ¿Qué pueden hacer los sectores populares? ¿Cuál crees tú que va a ser la respuesta y cuál debería ser la alternativa? Bueno, no se le puede pedir a los sectores populares que respondan ante esa amenaza. Ellos no tienen ni el poder económico para contrarrestar, ni tampoco el poder del manejo de la seguridad, de los elementos de seguridad. Los únicos que pueden reaccionar para modificar ese proyecto nefasto de convertir por lo menos a un sector del territorio nacional en un territorio del narcotráfico, de la producción de coca y de su comercialización hacia Centroamérica y de ahí a Estados Unidos, que tiene 30 millones de consumidores de droga, es el propio Estado y el propio gobierno. Y el gobierno de Lazo no tiene ningún interés en resolver este problema. Al contrario, parecería absolutamente interesado en ignorarlo, ¿sí? Porque crea temor en la población, crea miedo, y el miedo es un elemento que lo convierte él en partícipe de su forma de dominación. No hay ninguna solución que se pueda plantear o exigir que planteen los sectores populares, que están, como ya lo hemos descrito hoy día, están justamente buscando una manera de reconstituirse a nivel local. Pero esa reconstitución a nivel local, si no tiene un planteamiento global de la nueva izquierda con el progresismo, se va a quedar para un proyecto de muchos años por venir. ¿No? Sigue aumentando la fuga de capitales, sigue aumentando la evasión de impuestos, por más ajuste fiscal que haya, como era de esperarse y como los propios fondos monetaristas saben, mientras más ajuste haya, más déficit fiscal hay, más endeudamiento externo, la situación social muy grave, no hay medicinas en los hospitales, las escuelas están obsoletas, no hay infraestructura, no hay inversión pública, de los presupuestos ya recortados, de las proformas presupuestarias ya recortadas, la ejecución hecha por estos gerentes, por este gobierno de gerentes, es verdaderamente vergonzosa. Y en el marco de esto, ¿no es cierto? Hay varias iniciativas para que el presidente Lazo no acabe el mandato. Se intentó el mecanismo constitucional de la muerte cruzada,
y ahora hay una movilización ciudadana para recoger firmas por la revocatoria del mandato. ¿Cuál es tu análisis político de estas iniciativas? ¿Por qué salen, por qué no salen? ¿Cuál va a ser el futuro de esas opciones? Pero yo pude haber firmado también el respaldo a esa iniciativa. Y me comprometes mucho, por eso mismo, en darte una respuesta derivada de un análisis objetivo. Pero es muy difícil que una meta tan alta como es revocar el mandato de un presidente logre una movilización sustantiva en todo el territorio nacional. Yo creo que cuando se planteó en el Congreso esa iniciativa hace algunos meses, ya se lo hizo a sabiendas que en el propio Congreso no se tenía la votación suficiente para poner en pie esa fórmula y echar a andar el mecanismo. Fracasado ya una vez en el Congreso, se creó un antecedente que no contribuye a su éxito en la actualidad. De tal manera, pues, que no es la revocatoria del mandato, porque ¿quién va a ser el sucesor? Es el vicepresidente el que le sucede al presidente, sacándolo al presidente por una revocatoria. No es que vamos ya a una designación de nuevo presidente. De tal manera, pues que no, a mí no me parece que ese mecanismo tenga el efecto inmediato, no se diga inmediato, de la solución de los problemas que vamos convirtiendo al Ecuador en un ser tan agobiado por todos los mecanismos de explotación que has descrito en esta conversación. Realmente no lo veo así. Es muy difícil que esa iniciativa realmente pueda tener éxito. Por más que... Y no puede ser la iniciativa en sí mismo un primer momento, un primer paso para abrir o convocar a esa convergencia de las fuerzas progresistas, de izquierda, populares, indígenas, de sectores descontentos, inclusive de la burguesía, en torno a un punto en el que podrían tener, en el que no necesariamente podrían haber discrepancias, digamos. Sí, pero tú y yo no decidimos eso. Los que tienen la facultad de decidirlo no se han pronunciado en ese sentido. Y creo que ni tú ni yo tenemos el poder para convencerlos después de que acabemos esta conversación. No pasará nada, porque son personas que realmente están, yo no sé, yo no los entiendo suficientemente, pero creo que no están suficientemente conectados con el país. Hay una falta de conexión con lo que está pasando en el Ecuador, con su pasado reciente. No tienen una capacidad autocrítica para darse cuenta de los errores inmensos que cometieron en el pasado inmediato. No mencionan esos errores, ¿sí? De tal manera, pues, que con haber pedido disculpas una vez, no basta, no basta. Hay que formular una propuesta que sea creíble, y esa propuesta no existe todavía en el Ecuador. No existe, en ninguna parte existe esa propuesta. Entonces, si no hay ese nuevo príncipe de Gramsci, esa nueva hegemonía, esa nueva organización política que acumule fuerzas, que invite efectivamente a luchar por un nuevo programa creíble, que le dé tierra a las 250,000 familias campesinas carentes de tierra en el país, que haga justamente una reversión de las inversiones quitadas al sector público de salud,
que dé programas de vivienda a los sin techo, que es algo que siempre se reclamó en el país. Un programa, está bien, los hospitales, los mecanismos de educación, etcétera, etcétera. Pero el programa de vivienda, por ejemplo, nunca hemos tenido en el Ecuador un programa de vivienda verdaderamente masivo, como existió en otros países donde se hizo reforma política sustantiva. Entonces, Pedro, son problemas que indudablemente nos ponen en una perspectiva no pesimista. Yo no soy pesimista, pero la perspectiva que tenemos en el futuro inmediato requeriría una intensificación del trabajo político para lograr esa unidad. Para ir redondeando esta conversación, el nuevo escenario internacional, los cambios vertiginosos en la economía mundial, en el escenario geopolítico y sobre todo en la región más inmediata, el gobierno de Petro en Colombia, el gobierno, aunque débil, de Castillo en Perú. ¿Qué efectos crees tú que están marcando sobre la situación interna del país? Bueno, la situación del Perú tiene influencias en las fronteras del sur de nuestro país, pero el Perú siempre fue poco influyente en la política nacional, porque hay una mediación de separación histórica en el sentimiento del Perú frente al Ecuador. Pero el gobierno de Petro sí va a tener influencia en el Ecuador. Ya la tiene, sin duda. Y va a ser un espejo en el que los ecuatorianos van a mirar lo que no tienen acá. Y va a convertirse en una fuente de exigencias, porque ese gobierno, si le permiten persistir, es un gobierno, el primero en la historia de Colombia, con una política democrática y social. El primero en toda la historia de Colombia. Colombia nunca tuvo un gobierno democrático con una política social avanzada. Nunca, nunca. Fueron siempre las oligarquías. No te olvides que además los presidentes los candidatos presidenciales que prefiguraban un programa de esa índole fueron asesinados en Colombia. Varios candidatos presidenciales eran asesinados. Entonces, la persistencia de una política como la que ha comenzado Petro en Colombia va a tener una influencia inmediata en el caso ecuatoriano. Y además, veamos qué sucede el domingo en Brasil, que es muy importante. Sería muy importante en esa misma dirección el triunfo de Lula, ¿no? Ahora, el resto de América Latina, yo pienso que... Esto lo estamos grabando, por si acaso, en la noche del jueves 27. ¿Perdón? Para nuestra audiencia, estoy aclarando que lo estamos grabando la noche del jueves 27. Ah, ya. Bueno, eso es lo que te podría decir sobre esto, ¿no? Yo sé que tú tienes que retirarte, Rafael, te agradezco mucho. Con unas palabras finales para cerrar esta conversación. Bueno, mira, la perspectiva que yo propongo es la de unificar a la izquierda a nivel regional, es decir, a esa izquierda dispersa regionalmente, para que haya un polo en el espectro político ecuatoriano, un polo identificado con tesis de izquierda, que significa la nacionalización de la economía ecuatoriana, reformas fundamentales en el terreno agrario, tributario, programas sociales en vivienda, en redistribución de la riqueza por la vía tributaria, pero también por la vía de reformas agrarias localizables. De tal manera, pues que efectivamente, si eso se logra, nosotros podremos haber avanzado en la posibilidad de una alianza fructífera con
el sector progresista. Estoy empeñado en hacer eso, con un conjunto de compañeros que son ahora ex socialistas del Partido Socialista y que hemos constituido una organización que se llama Resistencia Socialista en el país. Con eso termino. No quiero utilizar tu espacio para hacer propaganda política. No, al contrario, está abierta este modesto espacio para que las voces más diversas puedan venir acá a presentar argumentos y como muy bien planteas tú, es decir, nadie tiene ni el monopolio ni de la verdad ni de la iniciativa, pero que nos sentemos a conversar, pues, que nos sentemos a discutir cuáles son las soluciones a los problemas nacionales, de izquierda, de derecha. Yo creo que es necesario un gran frente de salvación nacional a estas alturas porque nos estamos acercando muy rápidamente al abismo, sin ser pesimistas, así como a propósito de Gramsci, ¿no es cierto? Con el pesimismo de la razón, pero con el optimismo, con el entusiasmo, con el coraje y la militancia del corazón. Hasta la próxima emisión de Hilando Fino, compañeros. ¿Buscas una plataforma para estar informado? ¿Ya te cansaste de los mismos de siempre, de las noticias sesgadas, de los medios tradicionales, de aquellos que mienten? Pues espera, te presento a Hoja de Ruta. Somos una propuesta de comunicación diferente, más comunitaria, más veraz. ¿Quieres conocernos? Quédate aquí. Te prometemos información de calidad. Contenido disruptivo. Alianzas internacionales. Comunicación comunitaria. Investigación profunda. Y lo más importante, tú serás parte de nuestra comunidad. Somos Hoja de Ruta Comunicación.